Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los 365, que parece un número redondo, pues son los días que tiene el año. Que estáis inscritos a este lado del charco y muchas también gracias a los que estáis al otro lado del charco, que sabemos que hemos contado también con vuestra presencia. Muchas gracias, aunque nos veáis en chiquitito, porque esto es un evento virtual. Cuando venía para acá, pensaba cómo hemos cambiado como organización de la última celebración que hicimos en noviembre del 19 en Cibeles a esta. Y no solo porque hemos sido capaces de hacer un evento en directo, virtual, sino además porque hemos conseguido preparar todo esto sin vernos físicamente. Yo creo que la única vez que hemos venido es para ver este sitio y, evidentemente, para preparar el lugar. Bueno, cuando hablamos de geodatos, no podíamos dejar de invitar a Wally, ese personaje infantil que lo que buscaba, básicamente todos los niños buscaban dónde estaba Wally, es decir, la geolocalización de Wally. Yo lo que voy a hacer es proponeros un ejercicio de agudeza visual. A lo largo de la presentación va a aparecer varias veces este personaje y lo que os pido simplemente es que apuntéis, si es en digital, evidentemente mejor, dónde en la geografía del término municipal de Madrid se encuentra Wally. ¿De acuerdo? ¿Estamos preparados? Pues vamos a ello. Datos. Ahora mismo estamos rodeados de datos, lo contaba hace un momento el director de la oficina digital. Abrimos un cajón y aparecen datos. Cuando esos datos tienen una característica adicional, es decir, los posicionamos, es el geodato, que es de lo que va a estas jornadas. Nosotros hemos representado, los geodatos venimos representando desde hace tiempo, es decir, esto es un catastrón, por ejemplo, de los años 40 del siglo pasado, en el cual una mente preparada podía detectar pues, dónde están los árboles, dónde están las casas, las calles. Es decir, podemos obtener mucha información una persona que esté preparada para ello. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues ha ocurrido, primero, una generalización de la utilización de la información geográfica. Todo el mundo hemos visto los mapas del tiempo, todo el mundo, y además ahora más en la parte que periodismo digital, encontramos en los periódicos informaciones gráficas sobre el territorio, pues ahora que estamos en campaña, a ver qué han votado los vecinos con los que convivo. Pero además, con los dispositivos móviles que llevamos en los bolsillos, ¿quién no ha mirado el tracking? Es decir, ¿dónde está ese pedido que había hecho? A ver cuándo iba a llegar ese pedido deseado, o quién no se ha dejado guiar por un navegador para llegar a su destino. Por lo tanto, una primera cuestión que ha ocurrido es que hemos hecho una generalización y además ha entrado de manera bastante natural en el conjunto de la sociedad la utilización de esa información geográfica. Y otra cuestión también muy relevante es que ahora mismo tecnológicamente somos capaces de captar muchísima información. Esto que tenemos en pantalla, por ejemplo, es un escáner que embarcamos en un coche para el levantamiento topográfico de los túneles, de los 200 kilómetros de los túneles que tiene Madrid. Estos son miles de datos que hay que procesar. Claro, cuando tenemos que procesar mucha información, necesitamos la asistencia, evidentemente, de sistemas informáticos. Cuando queremos representar esa ciudad, no lo podemos hacer como lo hacíamos en el siglo pasado, sino requerimos del apoyo de temas tecnológicos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en las organizaciones? Pues podríamos decir que estamos en la fase de la adolescencia. Todos hemos pasado la adolescencia, incluso algunos tenéis la grata convivencia con adolescentes, seguro, y cuando hablas con los psicólogos dicen que es el momento de desarrollo humano en el que tienes dos sentimientos enfrentados que conviven en la misma persona simultáneamente. A mí cuando me decían esto, digo, esto no puede ser. Pues sí, los chavales y chavalas tienen alegría y tristeza en el mismo momento, por eso pasan de un estado mental a otro rápidamente y no sabes por dónde te está viniendo el aire. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en las organizaciones. Queremos quitarnos el papel, consideramos que el papel no es el futuro, pero nos sigue gustando trabajar en papel. Y seguimos pensando en papel. Queremos utilizar los sistemas informáticos porque vemos que nos ayudan, pero nos da miedo utilizarlos. Os pongo un ejemplo de cuestiones que están pasando. Ahora mismo las administraciones trabajamos con expedientes electrónicos. Para incorporar la documentación en el expediente electrónico, pues resulta que utilizamos información, o sea, sistemas informáticos, que generamos información y lo convertimos en PDF. El PDF
es un documento en papel, pero electrónico, que podemos difundir. Tiene ventajas. Cada uno puede, o sea, no necesitamos reproducir esto porque cada uno puede acceder a él. Pero ¿qué ocurre con este PDF, por ejemplo? Que cuando nosotros esta información, que es una parcela, que está incorporada con un proceso reparcelatorio, en un proceso urbanístico, lo queremos incorporar a nuestro sistema informático, resulta que tenemos que empezar a teclear todas esas cifras, esos datos. Y a ver quién es el guapo o guapa que lo hace sin equivocarse ni una sola vez. Que eso ya tiene mérito, supongo que habrá un funcionario que lo podrá hacer, un empleado público. Pero esta es la realidad con lo que nos estamos barajando. Bien, cuando nosotros empezamos a pensar hacia dónde teníamos que ir en el tema de los datos o de la cartografía, nosotros somos los productores cartográficos a nivel municipal, pues teníamos dos modelos, el modelo Balenciaga, la alta costura. Nosotros hacíamos cartografía de alta costura, cartografía muy bonita, pero es una cartografía que tardábamos 3 años en producir. Desde que volábamos hasta que teníamos la cartografía pasaban 3 años. Claro, eso, dada la utilización masiva que estamos haciendo del soporte cartográfico, teníamos que pensar en otra cosa. Y entonces pensamos el modelo, el prêt-à-porter, el modelo Zara, que es un modelo en el que, bueno, dicen que Zara puede cambiar toda su ropa en una tienda en 15 días. Pues este es el modelo que nosotros estamos ahora mismo, sin abandonar la alta costura, que también nos gusta mucho, estamos empezando a trabajar sobre él. Tened en cuenta que todo lo que sucede en el territorio de un municipio, en este caso en el municipio de Madrid, ha pasado previamente por el ayuntamiento porque ha requerido algún tipo de actividad municipal, licencia o si es una obra en la vía pública, pues la aprobación del proyecto. Es decir, todo lo sabemos el ayuntamiento, pero sin embargo no somos capaces de integrarlo y compartirlo con el resto de la organización. En este caso hemos empezado a trabajar con algunos de vosotros, con obras en concreto, que nos estáis lanzando hacia la subdirección todo aquello, los proyectos ASBIL, o sea, tal y como ha quedado la obra una vez finalizada. Y eso es lo que estamos haciendo, una integración. Aquí es el primer límite que tenemos a nivel de organización y es el límite organizativo. Es decir, para cambiar esto, que habitualmente no se hacía, requiere mucha tensión, mucha confrontación, en el buen sentido, es decir, mucho trabajo de cambiar hábitos a nivel organizativo. Este límite es donde estamos nosotros ahora con este asunto. También comentábamos, y Fernando lo decía, el límite de las personas. La pandemia ha demostrado, en cualquier caso, que hemos sido capaces de ponernos a trabajar en telemático al cabo, o sea, de un día para otro. Es decir, que también hay que trabajar el tema de las personas, pero si a nivel de organización impulsamos una transformación, yo estoy convencido que los empleados municipales van a seguir porque, de hecho, lo están haciendo ahora mismo. Bueno, entonces, primer cuestión, lo que es la cartografía. Claro que si tenemos captación de muchos datos, podemos ya pensar en modelos 3D, modelos digitales, como este que tenemos ahora mismo en pantalla. Y podemos pensar en una integración también que se está produciendo con modelos obtenidos de metodologías BIM, que esto es un tema bastante interesante porque podríamos tener no la realidad, o sea, una representación de la realidad, sino que podríamos tener cuál va a ser el futuro incluso antes de su construcción. Es decir, una vez que nosotros hemos dado, el Ayuntamiento de Madrid, autorización a hacer una obra, la podríamos integrar y de esa manera podríamos tener una imagen de la ciudad aún no construida, pero sí autorizada. También se están produciendo otros fenómenos de integración, como es el fenómeno de la integración de los videojuegos y el tema del 3D. Esto nos permite hacer este tipo de presentaciones. Una presentación de un dron volando sobre un modelo digital, no estamos volando sobre el territorio. Pero claro, nosotros esto nos resulta un poquito feo. Las fachadas, en fin, todo igual. Entonces nos gustaría una cosa con mayor textura, es decir, ponerle las pieles a esos prismas que hemos visto antes. Para eso hemos lanzado un vuelo, que es un vuelo oblicuo que llamamos, que es que de cada uno de los edificios tenemos una fotografía de los 4 puntos cardinales del edificio, que nos permiten incorporar esa información como piel en el edificio y nos permiten hacer unas representaciones más realistas como es esto. En este caso, por ejemplo, es de los compañeros de movilidad, es la integración de un proyecto BIM, que es la calle el carril ciclista de la Castellana,
en un entorno digital, en un entorno 3D. Los edificios, como veis, no son los edificios de la Castellana, que es donde estamos ahora mismo trabajando con ellos para cambiar esos primas por lo nuestro. Claro, pero me preguntaréis, esto es lo mismo que hace Google. Tú, o el Street View, tú te metes por ahí y vas andando por la calle y vas viendo los edificios. Sí, con una particularidad. Y esto que estamos haciendo nosotros tiene un contenido cartográfico. Es decir, nosotros podemos medir sobre esa fotografía y con los errores propios del levantamiento topográfico podemos determinar cuánto mide una anchura o una altura de una ventana, por ejemplo, que eso no lo puede hacer, por ejemplo, desde Google. Aquí tenemos otro límite y estamos ahí rozando el límite porque no existe tecnología ahora mismo capaz de producir esto que nosotros queremos, es la integración completa de lo que son los modelos digitales del terreno, lo que son las fotografías ebúlicas o lo que son, por ejemplo, levantamientos topográficos de los túneles por mobile mapping. Ahí estamos trabajando también, hemos contratado una empresa y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el asunto. Bueno, tenemos muchos datos, pero los datos no sirven de nada, también lo decía Fernando, si no los podemos compartir, si no los podemos descargar. Ahí es donde aparece lo que es el geoportal, que tiene ahora mismo infinidad de datos muy diversos. En la siguiente ponencia vamos a ver, por ejemplo, el tema catastral, los índices fiscales. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid ha visto representado sobre un plano cómo funciona eso de las calles a nivel de índice fiscal. Porque lo que teníamos con las ordenanzas era una ordenanza, un papelito, en el cual ponía calle a calle, de número tal a número tal, el índice fiscal 3 o el índice... Bueno, pues la primera vez que lo vemos es ahora, gracias a tecnologías como esta del geoportal, bueno, y gracias evidentemente a la agencia tributaria, que ha sido en el fondo la que lo ha montado. Pero todo el tema del banco de datos estadístico, información muy rica, muy densa, que podemos también representar, que hasta ahora solo teníamos en Excel. Bueno, y el conjunto de información, desde temas ambientales o temas del rastro, en fin, está enriqueciéndose con conjuntos de datos, pero lo interesante de esto es que además lo ponemos a disposición de la ciudadanía. Puede ser descargado y, por lo tanto, puede ser reutilizado. Y ese es el valor. Bueno, una vez que tenemos los datos, que lo estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, también los tenemos que actualizar. Esto es una operación urbanística en una parte de la ciudad donde vienen pues, todos los datos de las parcelas, los usos, las edificabilidades y tal. Y esto es lo que estamos haciendo. Y diréis, José María, nos estás intentando dar ahí la cambiada, porque nos has dicho antes que el PDF no servía. Y claro, esto es un PDF, pero ¿qué hemos añadido más? Hemos añadido esto. Esto, para un humano como yo, pues es difícil evaluar dónde estamos, pero esto lo entienden las máquinas. Y este fichero lo hemos incorporado, firmado, dentro del expediente electrónico. ¿Qué ocurre con esto? Pues que no necesitamos hacer una recomposición después de un fichero PDF escribiendo los datos. Simplemente cogemos este fichero, o mejor, lo coge directamente la máquina y lo lee, porque ese es su lenguaje. Igual que digo esto de una operación urbanística, lo digo de las ordenanzas fiscales. Esa relación de calles que veíamos antes, o de los límites de los distritos, o los límites del término municipal. ¿Por qué no incorporamos ficheros que sirvan para ser leídos por máquinas? Eso es lo que os decía yo de la adolescencia en que nos encontramos ahora mismo. Bueno, aquí ha aparecido Wally. Wally se siente muy cómodo en esto porque Wally es realmente virtual y Wally sabe dónde estamos. Pero nosotros no. Nosotros necesitamos esto para ver dónde estamos. Lo voy a dejar un momentito para que apuntéis cuál es la zona de Madrid donde se encuentra Wally. No solo tenemos datos, no solo los actualizamos, no solo los difundimos, sino que además tenemos que la tecnología del geoportal ser utilizada en lo que son los difusión que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora, la información gráfica, unos utilizamos Google, otros utilizamos OpenStreetMap, otros utilizamos tecnología Carto, otros una tecnología específica. Y resulta que tenemos una tecnología corporativa que es la que nos provee el geoportal.
Esto lo traigo aquí por la Dirección General de Mayores, que se pone en contacto con nosotros, porque después de la pandemia quería posicionar los puntos donde se puede hacer ejercicio al aire libre, con las direcciones, las horas y todo eso. Claro, cuando viene la Dirección General de Mayores y nos dice que quiere hacer una visión gráfica para que los mayores de 80 años empiecen a pinchar ahí, dije, pues, esto como que no nos casa mucho, va a tener muy poca difusión. Pues craxo error. Ellos nos dicen, cuidado, que los mayores en la pandemia, el 80% ha utilizado tecnologías de videoconferencia para hablar con sus familiares. Y otro craxo error, las personas que ahora mismo tienen 80 años han hecho una ingesta de tecnología muy superior a la que hemos podido hacer nosotros, nuestra generación, y muy superior, vamos, infinitamente superior a los jovencitos que han venido ya con el Internet bajo el brazo. Porque tened en cuenta que esas personas, lo más seguro es que hayan nacido en el mundo rural, un mundo rural que la tecnología evidentemente no existía, pero ni siquiera una estabilidad en el suministro eléctrico tenían en sus casas o agua. Y sin embargo han pasado por la radio, por el televisor, por la telefonía fija, por la telefonía móvil, por Internet. Recibían su salario en un sobre, en los billetes, y han pasado a recibirlo por transferencia y a pagar con tarjeta. Bueno, esto es un reconocimiento de los mayores, evidentemente, porque muchas veces cuando hablamos de la brecha digital, siempre decimos, no, es que los mayores, bueno, cuidado con los mayores porque los mayores bailan mucho. Bueno, en este caso en concreto, como veis a la derecha, pues hay una relación de dónde se pueden hacer las cosas y en el centro está un mapa encastrado que es una de las posibilidades que ofrece el geoportal, encastrar información gráfica, en este caso es en la página web municipal. Bueno, esto es una primicia mundial, no solo sirve para encastrar, sino también para hacer visores nuevos. Este es un visor muy específico, que es la evolución del visualizador urbanístico, que vamos a tener de aquí a 2 o 3 meses. Vamos a dar de baja el visor urbanístico que tenemos ahora y vamos a utilizar este tipo que está basado todo en tecnología geoportal, reutilización, igual que reutilizamos los datos, reutilización de la infraestructura. Sacar valor a la información. Seguro que Ignacio ahora nos contará cómo van a utilizar todos los datos que ellos tienen tributarios para anticiparse, para sacar valor añadido, para hacer analítica de datos. Esto que os pongo aquí es una mínima representación, es una comparación por inteligencia artificial de 2 imágenes satélite para detectar dónde se están produciendo los cambios en el territorio de Madrid. Bueno, una vez que tenemos los datos, los tenemos FETEN, actualizados, calentitos, pues los límites ya se nos abre el horizonte. Esto lo presentó Jesús Cerezo en la última jornada que tuvimos, que podemos ser capaces de preguntar directamente a un altavoz inteligente, por favor, dime qué puedo construir en un punto determinado del territorio. Tenemos todo geográficamente dibujado y es capaz la máquina de trinchar toda esa información y decirte, en ese punto puedes construir tal, no sé qué. Bueno, esto nos abre infinidad de posibilidades a nivel municipal. No estamos contentos solo con eso y ya estamos rozando también otro límite y es porque mucho contenido de texto, mucho contenido articulado también se basa sobre el territorio. Y entonces hemos dicho, bueno, ¿y no podríamos digerir esa información? Que una máquina entienda es un texto articulado, es un texto legal. En este caso, son las normas urbanísticas del Plan General. ¿Somos capaces de que una máquina digiera esos datos y preguntarle, igual que hacemos de la otra manera, oye, Alexa, o Google, o la que se precie en ese momento, dime qué altura o qué separación o dónde puedo pagar tal cosa siempre y cuando son textos que no tienen una componente geográfica porque se refieren a un ámbito de territorio. En el ámbito territorial que está marcado tal, podrás hacer tal o cual cosa. Bueno, pues a esto es lo que estamos embarcados ahora. Entendemos que seremos capaces, pero estamos al límite tecnológico. Es decir, esto, por ahora, con el equipo que estamos trabajando, que es una startup que trabaja con nosotros, y no hay nadie que lo haya hecho. Es decir, la interpretación de textos es todavía un poco inmaduro la tecnología. La tecnología, bueno, esto es lo que se nos abre. A mí y al equipo nuestro estamos encantados de recorrer esa carretera. No sabemos qué vamos a encontrar en la curva a la izquierda,
pero nos gustaría y estamos encantados de seguir esa carretera, descubrir y después descubrir las siguientes curvas. Bueno, como os he propuesto, Wally, y habéis encontrado, supongo, entiendo, habéis ido más o menos escribiendo dónde está, vamos a ver el resultado de la prueba de agudeza visual. El primer Wally lo tenemos en la información tal y como lo hacíamos en el siglo pasado, cómo representábamos la información geolocalizada en el siglo pasado. En este caso está en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia. El segundo Wally estaba en un sitio que la imagen de la captación que somos capaces de hacer masiva de datos ahora mismo. Estos son datos gráficos, geográficos, pero ahora mismo somos capaces de tener una captación muy grande de información, los Big Data y todas estas tecnologías que están poniéndose en producción. Wally está en el paso inferior de Plaza de España, antes de hacer toda la obra. El tercer Wally, este que estaba en el mundo virtual, es decir, tenemos que empezar a pensar en incorporar a todos nuestros procedimientos ficheros que sean entendidos por máquinas. También es su representación humana, por lo menos para podernos enterar de nosotros, pero no hay que olvidar que si queremos mantener la traza de todo lo que tramitamos o de todo lo que hacemos, tenemos que hacer ese esfuerzo de incorporar esa tecnología, esos ficheros. En este caso, Wally está en una operación urbanística que es Mau Calderón. Y el cuarto Wally, que estaba más oculto, que es el tema de las puertas que se nos abren ahora, utilizando en este caso una rama de la inteligencia artificial, como es el procesamiento del lenguaje natural, y este estaba situado en el Instituto Cervantes. Bueno, pues muchas gracias a todos y me pongo a tus pies, sí. Marta. Tienes un par de preguntas, José María. Una persona nos dice que no siempre la utilización de aplicaciones nos ayuda a mejorar los tiempos de tramitación. Por ejemplo, licencias urbanísticas, a pesar de tener más datos que nunca. ¿Cómo se puede conseguir eso? Te pregunta. Bueno, yo considero que, como todo, nadie nace sabiendo y entonces los primeros pasos siempre son dificultosos, siempre nos caemos. Cuando ganamos en habilidad, estamos ganando también en tiempo. Conseguir, por ejemplo, lo que decía Fernando, Fernando ha comentado cómo entraban en el registro electrónico, cómo estamos aumentando la cantidad de entradas. Esto lo podemos tratar de dos maneras. Poner una legión de funcionarios o funcionarias a leerse esos textos y decir, pues esto tiene que ir a tributaria, esto tiene que ir a urbanismo, esto a movilidad, o poner a una máquina a interpretar esos textos y hacer una derivación, o por lo menos una derivación inicial. Evidentemente esto va a reducir los tiempos y cuanto más… bueno, es curioso, ahí, cuando decimos lo de la firma electrónica, por poner un caso, decimos, joder, es que yo para hacer la firma electrónica tengo que abrir la máquina, tengo que poner mi clave, tengo que firmar, o sea, tardo mucho más que cogiendo el boli y firmando, y es cierto. Pero si vemos la vida útil que tiene ese documento durante todo su tiempo y contamos el hacer la copia, en pasar a la ordenanza para que lo lleve de un sitio a otro, el que el otro lo reciba y me dé una copia firmada porque lo he recibido. O sea, todo ese tiempo es infinitamente mayor a simplemente tener firmado y que cada uno lo pueda ir cogiendo. Yo creo que al principio nos va a costar, pero evidentemente en el futuro, y así lo está demostrando todo, la tecnología, la industria se ha incorporado a esta industria 4.0 precisamente porque mejora los rendimientos. Y también hay que decir que cuando hemos estado trabajando en casa también hemos mejorado los rendimientos de producción a nivel de las unidades y eso también es parte de la tecnología que hemos incorporado. Por lo tanto, puede ser, es decir, puede ser que estemos aumentando los tiempos, pero en el futuro estoy convencido de que no será así. Vale, y otra cuestión que plantea para la interpretación de Alexa. ¿Estáis teniendo que entrenar al sistema o es una cuestión de hacer una búsqueda exhaustiva en el texto de las ordenanzas, pero sin necesidad de ese periodo de entrenamiento? Bueno, entiendo que es el procesamiento de la parte final que hemos comentado sobre el texto. Bueno, hay que hacer un tratamiento del texto. Es decir, ahora mismo no estamos… todos los sistemas de inteligencia artificial hay que entrenar. Bueno, vamos a ver. Si tenemos muchos datos,
El entrenamiento es necesario. Cuando trabajamos sobre algoritmos, los datos que tengamos en un momento determinado, lo que hacemos es partir esos datos. Una parte entrenamos al algoritmo con esos datos y otra parte lo que hacemos es comprobar que el algoritmo después, con los otros datos que no hemos utilizado inicialmente, funciona o no funciona. Esto es como se plantean los algoritmos cuando queremos hacer prognosis. Nosotros, con el tema de la interpretación de textos, lo que tenemos que hacer primero es ese PDF, que es el texto que tenemos normativo, es que lo pueda digerir una máquina. Y para que pueda digerir una máquina ese texto hay que partirlo, hay que trocearlo y hay que hacer sistemas de búsqueda. En cualquier caso, siempre hay un proceso de entrenamiento porque las intenciones que tiene un humano a la hora de dirigirse a la máquina hay que determinarlas. Es decir, tiene que saber lo que nosotros queremos y ese conjunto de intenciones hay una parte de aprendizaje, vamos, por parte de la máquina. Muy bien, pues brevemente, porque agotamos el tiempo. Bueno, primero que sepas que dan la enhorabuena por la intervención y mencionan el tema de metodología BIM. ¿En qué punto se encuentra el ayuntamiento en este momento con ese tema? Y la segunda sería sobre el prototipo Cibeles, que parece ser que sí que conocen, que sale con frecuencia en medios, si se estaba valorando su puesta en producción, puesto que es un prototipo. Brevemente, José María, por favor. Bien, tecnología BIM, el ayuntamiento está trabajando MVS, está trabajando MT. Yo creo que hay toda la parte que lleva equipamientos y estamos trabajando también en el área de urbanismo. El proyecto del área, y movilidad también con el soterramiento de la 5 y el tema de la Ludo Norte que estamos trabajando ahora. El asunto del urbanismo es que queremos hacer una validación temprana de las licencias también para ahorrar tiempo, lo que comentábamos antes. Es decir, si somos capaces, desde un modelo BIM, pasarle los datos que debe cumplir ese modelo BIM, altura de edificación, metros cuadrados, etcétera, y simplemente absorbiendo y procesando esa información, porque en el fondo BIM son datos, decirle usted cumple o usted no cumple. Pero no solo que sepa la Administración, sino también el que está solicitando la licencia. Porque es lo bueno, es decir, usted sabe, ya no, me va a dar algo que usted ya sabe que le voy a decir que no cumple. Bueno, pues en ese es donde estamos trabajando ahora mismo, también al límite de la tecnología, porque esto no lo ha hecho o por lo que nosotros sepamos todavía está muy incipiente. Y la otra pregunta era... Era en relación con el prototipo, Cibeles. Sí, bueno, ahora mismo está en producción, es un prototipo y la intención que nosotros tenemos es incorporar esta tecnología a un proceso que se está llevando ahora a cabo, que es la revisión del catálogo de edificios. De tal manera que en el periodo de información pública, el catálogo de edificios en Madrid tiene 20.000 edificios que por sus características arquitectónicas hay que proteger. Pues lo que queremos es que una persona pueda ir con su dispositivo móvil, pueda señalar a un edificio y preguntarle a Alexa o Google o quien sea, como decía antes, ¿este edificio el que está enfocando, este edificio está protegido o no? Y eso es tecnología, realidad virtual, realidad aumentada, que nos permite hacer estos modelos 3D. Por lo tanto, vamos a intentar que en el proceso de información pública de la revisión del catálogo poder utilizar ya en producción esta skill y ponerla como skill pública. ¿Sí? Bueno, pues nada, fenomenal. Muchísimas gracias por transmitirnos esa pasión por los geodatos, la innovación, la inteligencia artificial. Te lo agradecemos, pero tenemos que seguir con... Muchísimas gracias a todos.